Hola amigos, Dios les bendiga a mis hermanos también de la Iglesia de Dios en Vía Reconciliación. Principalmente para ellos va dirigido este video. Voy a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda, aunque el contenido es bastante largo. Por medio de este video quiero explicarles a mis hermanos las razones por las cuales me he ausentado de la iglesia. En primer lugar, quiero aclarar, ¿verdad?, que les amo mucho en el amor de Cristo y que no me he ido de la iglesia por molestia ni con el pastor ni con ninguno de mis hermanos de la congregación, a quienes quiero y respeto mucho. Dicho lo anterior, pues paso a explicar mis razones y mis consideraciones por las cuales he tomado la decisión de retirarme de la congregación. Pero antes de entrar en el motivo, quiero explicar desde el punto de vista bíblico el fundamento de mi decisión. Y para iniciar y hacerlo de manera breve, quiero recordar lo que está escrito en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete a la mujer o a la humanidad, después de que el hombre y la mujer pecaron y Dios maldice a la serpiente, le dice: pondré en amistad entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el carcañal y ella, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Desde ahí vemos que desde el principio, inmediatamente después que el hombre cae en pecado y por tanto nos hereda una condición pecaminosa y caída a la humanidad, pues Dios inmediatamente ya hace la promesa de un redentor que saldrá de la simiente de la mujer, quien herirá en la cabeza a la serpiente, que es el símbolo del mal, de Hasatán, del enemigo, del que solo vino para matar, robar y destruir. Dios promete que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza, dándole un golpe mortal y acabando de una sola vez con la maldad y con todo lo que se deriva de ella. Posteriormente vemos en el capítulo 17, cuando Dios hace pacto con Abraham, nuestro padre en la fe, a quien le dice: pondré un pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciéndole: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham, nuestro padre. Decimos que que Abraham es nuestro padre por la fe en el cumplimiento de esa promesa que Dios haría, que levantaría un vástago, una simiente, que por medio de él seríamos injertados en esa promesa. Después Dios estableció el pacto en la carne con Abraham, con derramamiento de sangre del prepucio, de lo que es la circuncisión, como señal de pacto. Es decir, una vez dada la promesa y dadas las condiciones del pacto, se tiene que ratificar, se tiene que firmar ese convenio, y este convenio se firma por medio del derramamiento de la sangre de pacto, la sangre del prepucio de Abraham y de todos sus descendientes después de él. Y de esa manera entra en pacto Abraham y toda su descendencia. Abraham no estaba en pacto, pero una vez que se ratifica este pacto, pues Abraham entra en pacto, y por medio de Abraham toda su descendencia.
Dada la promesa y dado el pacto con Abraham y cumplimiento de las promesas que Dios hace, que será bendita en ti todas las naciones de la tierra y que le hará de él una gran nación. Recordemos que Abraham no tenía hijos, pero le dio a Isaac con dificultades. Luego de Isaac nació Esaú y Jacob, siendo Jacob el menor. Sin embargo, compró la primogenitura por un plato de frijoles a su hermano Esaú, habiendo agradado a Dios esto, porque mientras que Esaú menospreció la primogenitura y la bendición que ella conlleva, Jacob la valoró y no la robó como algunos dicen, sino que la compró por un plato de frijoles. Bueno, eso fue lo que recibió el otro, porque amaba más la comida que la bendición de Dios. Y luego que obtuvo la primogenitura, junto con ella también era justo que obtuviera la bendición, y así ocurrió cuando su padre Isaac lo bendijo, aunque tuvo que hacerse pasar por su hermano, y recibió la bendición de Dios dada por medio de Isaac, este hombre llamado Jacob, quien luego luchó con Dios, y Dios le dijo que ya no sería más su nombre Jacob, por cuanto había luchado con Dios y había vencido. Su nombre sería Israel, el que lucha con Dios y vence. Por eso decimos que Jacob lucha con el ángel de Dios y obtiene la bendición. Ya no solamente la bendición de Dios por medio de Abraham, sino ahora la bendición directa ratificada por parte del Dios mismo, con el cual él luchó y se le apareció. Asimismo, vemos que en cumplimiento de esta promesa, cuando el pueblo ya se había multiplicado, los descendientes de Israel, quien antes era Jacob, y habían sido esclavos en Egipto, se acordó Dios de su pacto que había hecho con su padre Jacob, y les mandó a un libertador que era Moshe. Y a este Moshe Dios lo escogió y lo envió para liberar a su pueblo Israel. Las 12 tribus que estaban en Egipto eran 12 tribus. Sin embargo, Dios hacía verdad un trato de un pueblo unificado. Él consideraba su pueblo Israel. Los Ben Israel eran los hijos de Israel, porque con Israel hizo Dios pacto. Y así fue que Dios, una vez que los sacó de Egipto, los llevó por medio del desierto, le mostró sus maravillas, lo libró de mano de Faraón, abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco, ahogó a los jinetes y a los caballos y a todo el ejército de Faraón, y así también los llevó por el desierto, les dio agua de la roca, les dio maná del cielo, les dio codornices para que comieran carne, les daba una nube en el cielo en el día para que el sol no los fatigara de día, y les dio una columna de fuego en la noche para que los protegiera del frío y para que no se fatigaran en la noche. Dios los guardó, los cuidó como un novio que ama a su novia y le provee, y los condujo hasta un lugar llamado Sinaí, en el Monte Santo, donde Dios llamó a Moshe y le hizo recibir de manos de Dios el contrato matrimonial, el pacto, el cual nosotros hemos conocido como 10 mandamientos. Sin embargo, no solamente eran 10 preceptos, 10 mandamientos. Dios le dio por medio de Moshe al pueblo la Torá, que son los 5 libros
Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Génesis básicamente es el relato, el recuento de estas cosas, pero la ley la tenemos contenida en 4 libros que son Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, donde está toda la voluntad de Dios expresa, las cuales contienen las cláusulas, los preceptos del contrato matrimonial que Dios estableció con ese pueblo que sacó y que liberó, la hizo libre en el desierto para desposarla, para hacerla su esposa, esta nación llamada Israel, compuesta de 12 tribus. Sin embargo, sabemos por medio del relato bíblico también que el pueblo fue infiel, que el mismo día en que Moisés subió al monte Sinaí a recibir los preceptos, a recibir la ley, a recibir el contrato matrimonial por medio del cual Dios se desposaría con este pueblo, encontró al pueblo siéndole infiel a Dios, adorando la imagen del becerro, lo cual hizo que Moisés se llenara de ira y quebrara las tablas. Habiendo Dios visto desde su monte santo que el pueblo se había corrompido y que había violado su voluntad, o más bien la promesa, porque ellos ya habían dado promesa que iban a recibir los preceptos y que los iban a obedecer en todo lo que le dijera Dios. Sin embargo, no esperaron que llegara el contrato, que llegara la ley, cuando ya ellos estaban en fornicación espiritual. De esta forma Dios derramó su ira y todos los malhechores que se pusieron en contra de la voluntad de Dios fueron apartados de la congregación y murieron. Así que intercedió Moisés, intercedió con Dios, con nuestro Abba, y logró Moisés que nuestro Dios volviera a entregar los preceptos, y tuvo que subir nuevamente al monte, donde recibió una vez más los preceptos, donde está la voluntad de Dios expresa para su pueblo Israel, y donde finalmente se firmó el pacto con ellos, y ellos fueron a ser un pueblo de Dios, un pueblo santo, una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios, pueblo escogido, y que se debía diferenciar entre todas las naciones. Luego ya conocemos, ¿verdad?, que a través de la historia el pueblo se corrompió, se apartó muchas veces. Dios permitía que los enemigos lo vencieran por cuanto ellos se apartaban de la voluntad de Dios. Dios le mandó profetas que les advirtieran sobre sus pecados, que si no se apartaban del mal, pues Dios los iba a entregar a sus enemigos y iban a ser desterrados. No oyeron las reprimendas, no escucharon los consejos, y al final ocurrió lo que se conoce como la diáspora. Y es en este contexto en que se levantan los profetas. En especial quiero hablarle del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, vemos que en el capítulo 31, versículo 31 al 34, hablando de parte de Dios, dice: vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recordemos que por el pecado de David, Dios promete que iba a derramar castigo sobre todas sus generaciones, y que si el pueblo se apartaba de en pos de la voluntad de Dios, pues Dios los iba a llevar a cautiverio. Entonces, una vez que Abraham peca y se arrepiente, Dios lo perdona, pero le promete el castigo. Muere Abraham y deja como sucesor a David, y muere David y deja como sucesor a su hijo, el rey Salomón. Y Salomón, aunque fue un hombre lleno de gran sabiduría que Dios le dio, sin embargo
Su corazón se corrompió por causa de las mujeres con las que contrajo matrimonio. Él se pervertió y se prostituyó yendo detrás de los dioses ajenos, los dioses que le mostraron sus mujeres, y pecó delante de los ojos de Dios, y Dios se enojó con él y con el pueblo y dividió el reino, mandando a un profeta que profetizara que iba a dividir Dios la nación en dos partes, en dos mitades, y de las 12 tribus le entregaría 2 tribus nada más al descendiente, al hijo de Salomón, y otras 10 tribus, las 10 tribus del norte, a Jeroboam. A Jeroboam, uno de los príncipes de la casa de Efraín en el norte, quedando de esta manera a la muerte de Salomón dividida la nación en 2 partes. La parte del sur, constituida por la tribu de Judá y de Benjamín, esas 2 tribus quedaron juntas en el sur, siendo gobernadas por el hijo de Salomón, Roboam, y las 10 tribus del norte, gobernadas por la casa de Efraín, por el rey Jeroboam. Y de esta manera se dividió, comenzaron los conflictos entre ambas partes, siguieron pervirtiéndose, la perversión llegó hasta la presencia de Dios, hasta que Dios permitió que fueran invadidos por los asirios y por los babilonios. Ambas casas fueron arrancadas completamente de la tierra y llevadas al cautiverio, hasta que Dios tuvo misericordia y se acordó de su pacto y trajo nuevamente, por causa del pacto davídico que Dios había dado a Abraham, y le dijo que nunca iba a faltar de entre su simiente, dentro de su descendencia, quien gobernara en Jerusalén. Y de esa manera Dios trajo de regreso a los príncipes de la casa de Judá y de Benjamín, y regresaron a la tierra. Sin embargo, las 10 tribus del norte nunca regresaron del exilio, sino que fueron disgregadas entre las naciones hasta el día de hoy. No obstante, vemos en esta profecía que Dios hace promesas, hace una promesa clara y dice: vendrán días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y esto nos hace pensar cómo es posible que Dios cumpla esta promesa si la casa de Israel no existe. Las 10 tribus perdidas, se habla de la casa de Israel, porque fueron disgregados entre las naciones. Y la casa de Judá, pues sí, ahí están los judíos en 1948 de nuestra era común. Vemos que Dios permitió que fueran recogidos de entre las naciones los judíos y fueran llevados nuevamente a Jerusalén, y ahí pues están lo que nos conocemos hoy en día como el Estado judío, el Estado de Israel. Recordemos que Israel se llama el Estado de Israel. No significa que en ese Estado de Israel estén las 12 tribus, las 12 casas de los 12 príncipes de Israel. Lo que tenemos ahí nada más es la nación que lleva por nombre Israel. Sin embargo, lo que están recogidos son los judíos que nunca fueron disgregados completa y enteramente. Ellos mantuvieron su identidad cultural, su identidad religiosa, y de esa manera pudieron hasta el día de hoy, ¿verdad?, conservar el idioma hebreo, conservar las tradiciones, conservar su identidad cultural. Disculpen, el perro ahí está ladrando. Entonces, de esa manera también podemos ver que la nación de Israel, las 10 tribus del norte, sí perdieron su identidad, se confundieron entre las naciones, se disgregaron y no volvieron nunca más. Pero Dios tiene esta promesa
pendiente. Y Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios promete: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice Jehová: no será un pacto como el que hice con sus padres. Recordemos que los padres de Israel, de toda la nación, son Abraham, Isaac y Jacob. Dice: no será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Tampoco será como ese pacto que se dio en Éxodo. Habrían cambios en ese nuevo pacto, porque yo fui para ellos un esposo, pero ellos quebrantaron mi pacto. Entonces aquí es importante detenerse y considerar de que la palabra de Dios nos enseña que Dios habla de un pacto matrimonial. Él no habla de un Viejo Testamento. Hay una gran diferencia entre un pacto matrimonial y un testamento. El testamento es la última voluntad de una persona que está por morirse o que prepara antes de su muerte ciertas condiciones y cosas que él quiere que se cumplan una vez que él muera. Pero aquí no estamos hablando de un Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando de la Torá, los preceptos, las condiciones contractuales de ese pacto matrimonial que Dios establece con el pueblo de Israel. Pero Dios promete hacer un nuevo pacto. No es un Nuevo Testamento lo que Dios promete aquí. Aquí Dios lo que está prometiendo es: haré un nuevo pacto. Pero dice: no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un esposo, pero ellos quebrantaron mi pacto. Dice Adonai: cuando hayan pasado esos días, es decir, cuando hayan pasado esos días, los días que están establecidos para el cumplimiento de esta promesa, de este nuevo pacto, cuando llegue el tiempo, en el tiempo de Dios, cuando Dios cumpla esta promesa, es lo que está diciendo ahí. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi Torá en su mente y la escribiré en sus corazones. Aquí Dios está diciendo claramente que el pacto consistirá, o el cambio que hará en este nuevo contrato será que escribirá la ley de Dios, la Torá, las instrucciones de Dios, la voluntad de Dios, las escribirá en su mente, las pondrá en sus mentes y las escribirá en sus corazones. Ya no será la Torá, ya no será la Torá ya no será escrita en tablas de piedra como lo fue en el pasado. Las tablas de piedra estaban en esas tablas la voluntad de Dios, los preceptos de Dios, las instrucciones de Dios para permanecer en pacto. Mientras el pueblo permaneciera en esa voluntad, mientras el pueblo permaneciera cumpliendo los preceptos del Señor, estarían en pacto. Pero el pueblo incumplió los preceptos de Dios, por lo tanto es necesario hacer una renovación, un nuevo pacto, a celebrar otra vez un documento en el cual estuviera establecida las condiciones, los preceptos, las instrucciones de ese pacto. No puede existir ningún pacto sin preceptos, sin condiciones, sin establecer cuáles son las ordenanzas que van a regir ese pacto, ese contrato. Por lo tanto, aquí el Señor es claro por medio del profeta Jeremías y dice: y pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. No dice que va a ser un pacto sin leyes, no dice que va a ser un pacto sin preceptos. No existe tal cosa como un pacto sin condiciones. Pero esta vez lo que cambia es que estas mismas preceptos, condiciones, la voluntad perfecta de Dios estaría escrita en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, porque la promesa de hacer un nuevo pacto es con el pueblo de Israel.
Aquí sí vemos, Dios no promete hacer un nuevo pacto con los gentiles. Dios promete hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para ambos, con ellos se va a hacer un nuevo pacto y el pacto será distinto al anterior. ¿En qué será distinto? Que esta vez no estará escrito en tablas de piedra, sino que esta vez estaría escrito en la mente y en el corazón del pueblo. Y dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero antes había dicho exactamente lo mismo, que ese era su pueblo y ese iba a ser su Dios. Así es que aquí de lo que está hablando es de el propósito del pacto. Lo que está haciendo nuevamente Dios es volviéndose a casar con la esposa infiel, la esposa que le fue infiel, la esposa que lo traicionó, la esposa que anuló el pacto por cuanto fue inmoral, yéndose detrás de otro hombre. Aquí Dios promete que va a volver a hacer pacto con esta mujer infiel de la misma forma como él proféticamente hizo que Oseas tomara a una esposa, a una mujer de mala vida, a una mujer de mal proceder, a una ramera, y esta le fue infiel, hasta tuvo hijos con otro hombre, se iba y volvía, y él hacía regresar y la volvía a tomar por esposa. De esta manera, como una figura profética de lo que Dios haría. Y dice, y sigue diciendo, palabra de Adonai, nadie volverá a enseñar a su prójimo, ni a su hermano, ni le dirá, conoce a Adonai, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de sus pecados, dice Adonai. Esta es la promesa que Dios hace en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Entonces, si vemos aquí, hay promesa de una renovación de un pacto, pero no hay promesas de renovación de pacto para los gentiles. Luego vemos la ratificación de esta promesa que Dios hace, el Espíritu Santo hace por medio de el rabino judío mesiánico Shaul, el cual nosotros conocemos como Saulo, a quien Dios llamó Pablo. El Señor Yeshua Hamashiach llamó Pablo. El rabino Shaul dice en la carta a los romanos, en el capítulo 11 del versículo 17 al 24, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquí vemos que el rabino Shaul nos presenta una figura alegórica para que nosotros podamos entender estos misterios de que está hablando. El reto que tenemos de entender estos misterios de lo que está hablando aquí el rabino Shaul, y nos habla de que nosotros, porque eso es a nosotros, o para que lo entendamos mejor, vamos a decir, a los conversos a Yeshua Hamashiach en los tiempos de Pablo. A los conversos a Yeshua, Pablo le habla y les dice que algunas de las ramas del olivo natural fueron desgajadas para que ustedes, siendo olivo silvestre, sean injertados en lugar de las ramas que fueron desgajadas.
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo natural. No te jactes, por lo tanto, en contra de las ramas naturales que fueron desgajadas, porque si te jactas, debes de saber, debes de entender que tú no eres el que sustentas a las ramas. Tú, siendo ramas, no sustentas a las ramas, y si te jactas, debes de saber esto, que es la raíz la que te sustenta a ti. Es decir, que si nosotros entendemos que los conversos en Yeshua venimos a ser injertados en el olivo natural, y entendemos que la raíz es la que sustenta todo el árbol y las ramas, y entendemos que Yeshua HaMashiach es la raíz, es el que sustenta todo el árbol en el cual hemos sido injertados. Ya no podemos decir que somos el olivo silvestre, aunque fuimos el olivo silvestre, aunque hayamos estado fuera del árbol. Una vez injertados, siendo ramas injertadas en el árbol, en el olivo natural, venimos a ser, por lo tanto, ahora parte del olivo natural, y somos el olivo natural injertado, pero no sustentamos nosotros como ramas al árbol, no sustentamos a las otras ramas naturales que ya estaban allí, sino que la raíz, siendo la que produce la savia, sustenta tanto a las ramas del olivo natural que estaban previamente en él, como también sustenta las ramas del olivo silvestre que ya no son parte del olivo silvestre y que vinieron a ser injertadas en el olivo natural. Es la misma raíz la que sustenta a uno y a los otros. Por lo tanto, sigue diciendo el apóstol: no te ensoberbezcas, sino que teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Claro, porque los hizo arrancar para insertar a las ramas del olivo silvestre. Pero la bondad para con nosotros, si no permaneciésemos en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados nuevamente. Aquí Dios, por medio del maestro Shaul, nos hace una gran advertencia, que si no permanecemos en la bondad, que si no permanecemos en emuná, en la fe, corremos el riesgo de ser nuevamente arrancados del tronco, del árbol, de la raíz. Y también hace la advertencia de que aún las ramas naturales que fueron arrancadas para ser injertados nosotros, Dios es fiel y justo para perdonarlos e injertarlos nuevamente también en el árbol de olivo natural. Y aunque ellos sí no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertarlos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, en el olivo natural, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, porque el olivo es propio de las ramas y las ramas son propias del olivo. En cambio, las ramas que no son naturalmente del olivo no pertenecen al olivo, pero una vez injertadas vienen a ser parte del olivo. ¿De qué nos está hablando aquí el maestro Shaul? Pablo nos está hablando de que nosotros antes éramos gentiles, pero ahora hemos venido a ser injertados en Israel, que es el olivo natural. ¿Por qué es necesario que seamos injertados en el olivo natural? Porque Dios no tiene pacto con los olivos silvestres. Dios no tiene pactos fuera del olivo natural.
porque es el olivo natural el que se sustenta de la raíz que produce la savia, entendiendo que la raíz es Yeshua HaMashiach. Es por medio de Yeshua HaMashiach que venimos a ser injertados en Él, porque Él es el árbol completo y nosotros somos sus ramas. Nosotros somos los pámpanos, pero Él es la raíz. Él es la raíz. Pero debemos de entender que nosotros somos los pámpanos del olivo natural. Somos injertados en Israel. Ya no somos más olivo silvestre. Ya no somos más gentiles. Y si nos consideramos gentiles y seguimos comportándonos como gentiles, desconociendo por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, por falta de instrucción, que nosotros somos Israel, entonces si nos consideramos gentiles y nos consideramos que no somos parte del pueblo de Israel, no estamos en pacto, no estamos en ese nuevo pacto que el Señor prometió por medio de la profecía dada a Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 34. Pero tenemos que entender qué implica ser parte de Israel. Debemos de entender que somos Israel y qué implica ser parte de Israel. Porque ya no somos gentiles. Y si estamos en pacto, debemos de entender cuáles son las condiciones del pacto, cuáles son las estipulaciones del contrato. Porque tenemos un contrato que cumplir para permanecer en emuná, porque yo sé que aquí es donde viene la parte complicada y que muchos no van a entender y dirán que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras de la ley, y tienen toda la razón, porque así está escrito y así también lo explicó el apóstol Pablo. Y vamos a ver esa parte, porque es importante entenderla. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo, siempre el apóstol Pablo en la misma carta a los romanos, en esa misma carta donde primero nos explica que somos injertados en el olivo natural. En esa misma carta, en el capítulo 3, antes de llegar ahí el capítulo 11, en el capítulo 3, en el versículo 21 al 31, el mismo Pablo dice, en el versículo 21 del Romanos 3, pero ahora aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué cosa es justicia? Es actuar conforme a la Torá, la justicia de Dios, testificada por la Torá y por los profetas. Dios hizo promesas de justicia, Dios hizo actos de justicia, promesas para nosotros, y las fueron manifestadas y testificadas por medio de la Torá y por los profetas. Y luego el versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, por medio de la fe en el Mesías. Es decir, que la justicia de Dios se hace manifiesta por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Para todos los que creen en Él, ¿en quién? En Yeshua HaMashiach, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, texto muy conocido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Elohim. Para seguir entendiendo lo que esto significa, debemos de entender qué cosa es pecado. ¿Qué es pecar? Pecar es transgredir la voluntad de Elohim, de nuestro Abba. Por lo tanto, pecado es transgresión a la Torá. Porque si decimos que pecado es transgresión a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios expresa desde el principio es que permanezcamos en su pacto, en el pacto que Él hizo con
la nación, con Israel. Ya entendimos y ya vimos que nosotros somos Israel, que antes no éramos Israel, porque ciertamente no somos Israel de sangre, por filiación sanguínea, pero venimos a ser injertados en Israel por medio de Yeshua HaMashiach. Pero una vez que estamos en Israel y somos parte de Israel, venimos a ser el olivo natural, parte del olivo natural, y esa misma savia que alimenta la otra rama es la misma savia que nos tiene que alimentar a nosotros. ¿Y cuál es la savia que alimenta al pueblo? Es la voluntad de Dios, es la Torá. Y pecado, ¿qué cosa es pecado? Es transgredir la voluntad de Dios, transgredir la Torá. El que transgrede la Torá está en pecado, y el que esté en pecado es un transgresor de la Torá. Y por cuanto todos son transgresores de la Torá, dice ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Otro concepto que tenemos que entender. ¿Qué cosa es estar justificado? Es estar en comunión con la voluntad de Dios. Eso es estar justificado. Dios expresa su voluntad por medio de la Torá. Cuando violamos la Torá, estamos en pecado. Tenemos que venir a ser puestos en una condición de paz, de comunión con Dios. Eso es ser justificado. Y somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que una vez que somos destituidos de la gloria de Dios por nuestros propios pecados, es necesaria una reconciliación por gracia, gratuita, la cual la encontramos por medio de Yeshua HaMashiach. Él es nuestra paz, Él es nuestro sacrificio de pecado para ponernos a cuenta con Dios. Pero no significa esto que la gracia es abundar en pecado, porque una vez que recibimos la gracia debemos de permanecer en obediencia. ¿Y qué cosa es permanecer en obediencia? Permanecer en emuná, permanecer en fe, permanecer en justicia, permanecer en la Torá, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Recordemos que antiguamente, en el antiguo pacto, era necesario el derramamiento de sangre para poder alcanzar la justificación de pecado, o para que Dios pasara por alto nuestro pecado. Ni siquiera era que lo perdonaba completamente y lo quitaba completamente, sino que Dios pasaba por alto nuestro pecado por medio del derramamiento de la sangre inocente de los corderos y de los machos cabríos. Sin embargo, ahora por medio del derramamiento de la sangre del cordero perfecto, que es nuestra propiciación, que es Yeshua HaMashiach, por medio del derramamiento de esa sangre, es de que alcanzamos la redención de los pecados, porque ciertamente todos estábamos en pecado. Los gentiles estábamos en pecado aún no teniendo la Torá. Estábamos en pecado por cuanto la Torá manifestaba la voluntad de Dios y nosotros vivíamos fuera de la voluntad de Dios, aunque no conociéramos completa de manera perfecta la voluntad de Dios porque no teníamos acceso a la Torá. Sin embargo, en nuestra conciencia teníamos la capacidad de entender lo bueno y lo malo, y por medio de nuestra conciencia éramos juzgados, y por medio de nuestra conciencia vivíamos bajo la ley de la conciencia. Nuestra Torá era la conciencia, pero por eso es que estábamos en pecado, por cuanto íbamos en contra de la voluntad de Dios, expresada a cada uno por medio de su propia conciencia. Los pecados pasados fueron redimidos por medio del sacrificio, con la mira de manifestar en este tiempo su justificación,
a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua. Si tú tienes fe en Yeshua, tus pecados te son perdonados, pero no para que sigas transgrediendo la Torá, no para que sigas en transgresión, no para que sigas en pecado, no para que yo siga en pecado, sino para que ahora que somos limpios, ahora que somos justificados, permanezcamos en justicia, permanezcamos en emuná y permanezcamos en Torá. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Antes el judío que no tenía a Mashiach y los que aún no creen en nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, ellos se jactaban de su justicia por medio de las obras de la ley, por medio del cumplimiento de la ley. Ellos decían ser perfectos en cuanto a la ley y podían jactarse de que ellos eran perfectos delante de Dios porque permanecían en Torá. Entonces, ahora decimos, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque por lo cual la ley y las obras de la ley no, sino por la ley de la fe. Concluimos que en el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque ciertamente no es por las obras de la ley que somos justificados, sino que somos justificados por el sacrificio, por la fe en el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Pero una vez que somos justificados y que somos limpiados, ¿debemos abundar en pecado? Esa es la pregunta que el mismo apóstol Pablo hace. Y el mismo Pablo contesta: de ninguna manera abundaremos en pecado para que abunde la gracia. Debemos, por lo tanto, procurar permanecer en Torá, permanecer en obediencia a la voluntad expresada por el Eterno, que es la Torá. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?, pregunta Pablo. Ciertamente Dios no es solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles. Sí, claramente Dios es Dios de los gentiles. Ciertamente también es de los gentiles, es Dios de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos tenemos acceso a la justificación, aunque sea gentil, aunque sea judío. Si usted es judío y usted viene a Mashiach, usted es justificado por medio de Mashiach. Aunque viva en Torá, usted no puede ser justificado, porque ciertamente no hay hombre justo que nunca peque. Aunque tenga la Torá, siempre va a pecar, porque hombre necesita a Mashiach para ser justificado. Pero si usted es un gentil que vive sin Torá, que vive fuera de la voluntad de Dios, que no está justificado por medio de la Torá, porque ni siquiera la conoce, ni siquiera la practica, también tiene este mismo Dios de los judíos, este mismo Dios del pueblo de Israel, quien lo justifica y lo inserta en el pueblo del pacto. Antes no tenías ninguna esperanza, ni siquiera eras pueblo, ni estabas en pacto, pero ahora ciertamente sí podemos y tenemos el acceso de alcanzar misericordia por medio de la fe en Yeshua, y entramos en pacto, entramos en el pueblo del Eterno, que es Israel. Y luego dice en el 31, para que quede más claro, ahí mismo donde venimos leyendo: luego por la fe validamos la ley. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Entonces pregunta el apóstol:
Por la fe invalidamos la ley. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que si tú tienes fe en Mashiach, de esa manera invalidamos la ley. Decimos que la ley ya no tiene ningún valor, que la ley ya no debemos de cumplirla. Pregunta el apóstol. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos que la ley cumple su propósito, porque sin la ley no puedes conocer la voluntad de Dios. Sin la ley no existe el pecado. Es por causa de la ley que existe el pecado. Pero ¿qué es la ley? Es la expresión de la voluntad de Dios, de cómo Dios quiere que vivamos. Es la voluntad de Dios. La Torá es la voluntad expresa de Dios, que Él quiere que vivamos en santificación, en santidad, apartados del mal. Por eso no podemos invalidar la Torá de Dios, pero sí entendemos que es imposible llegar a la salvación con Torá y sin Yeshua, pero también es imposible agradar a Dios sin las obras de la ley, porque por medio de las obras de la ley mostramos que vivimos en emuná, que vivimos en fe en Yeshua HaMashiach, porque las obras son la evidencia de que ya hemos sido redimidos de este mundo de pecado. Por las obras mostramos la fe que tenemos, no porque entendemos que el cumplir Torá nos hace salvos, pero sí porque somos salvos, observamos y cumplimos la Torá, porque esa es la evidencia de que hemos sido transformados, hemos sido lavados y hemos sido limpiados. Y voy a cerrar con esto último ya. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 41. Aquí habla directamente de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nos dice: no penséis que he venido a abrogar la Torá y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra. Yo pregunto, ¿ya pasó el cielo y ya pasó la tierra? El Señor Yeshua HaMashiach dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, aunque yo sé y entiendo que no existen mandamientos grandes y pequeños, todos los mandamientos, son la voluntad expresa del Eterno y estamos sujetos a cumplir. Sin embargo, aquí el Señor de una forma alegórica habla y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe de esta forma, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, ya dijimos que justicia es ajustar nuestro comportamiento a la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios está expresada en la Torá, y que la Torá son los preceptos, la voluntad de Dios en el pacto de Dios con el pueblo de Israel, que ahora sabemos y entendemos que nosotros somos Israel. Antes no éramos Israel, pero hemos sido injertados en el pueblo del pacto por medio de Yeshua HaMashiach. Y dice: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia, si vuestro cumplimiento, si vuestra observancia de la Torá, eso es lo que significa justicia,
apegados a la Torá, a la voluntad expresa de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, que es la Torá. Eso es justicia. Y si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esas son las palabras de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Y dice, para que nos quede más claro, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano. Aquí me salté un poco. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí vemos que de manera clara el mismo apóstol Pablo nos enseña que no podemos hablar de que la Torá fue abolida, y el mismo Señor Yeshua nos habla y nos dice que Él no vino a abolir la Torá. Entonces, las enseñanzas de las denominaciones evangélicas obviamente es distinta, es diferente. Han enseñado que la ley es de los judíos, y que por lo tanto el pueblo gentil no debe cumplirla, y efectivamente tienen razón. La ley no es para los gentiles, pero también también debemos de entender que Yeshua vino a injertarnos en el pueblo de Israel, y que si no estamos en Israel no estamos en pacto, y que si estamos en pacto estamos en Torá, o debemos de estar en Torá, porque si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos que no entendieron el sentido de la Torá, ciertamente no entraremos en el reino de los cielos. Eso es lo que Yeshua enseñó. Esto contradice muchas de las doctrinas de hombres que han establecido en las diferentes congregaciones, las denominaciones evangélicas, y es por esta causa y por esta razón que yo ya no me considero y ya no pertenezco a las denominaciones evangélicas, porque creo en que Yeshua fue claro y no mintió, sino que nos enseñó que Él no vino a abolir la Torá, sino que vino a darle completamiento, vino a cumplirla y enseñarnos a cumplirla en la justa medida, en la manera correcta. Por eso después de estas palabras Él sigue explicando y sigue diciendo y enseñándonos la forma correcta de cumplirla, y comienza a decir la severidad con la que Él interpreta la Torá. Por eso dice que nuestra justicia debe ser mayor, nuestro cumplimiento y observancia de la Torá debe ser mayor que el cumplimiento y la observancia que le dieron los escribas y los fariseos, aun cuando estos decían que eran fieles y permanecían en la Torá. No lo hacían, sino que habían invalidado la Torá de Dios, estableciendo preceptos de hombre, cambiando la ley por sus propias interpretaciones. De la misma forma que hoy en día las iglesias evangélicas protestantes y denominaciones y todas las sectas han cambiado, estableciendo sus propias interpretaciones doctrinales y apartándose de la Torá completamente. Por lo cual el llamado de nuestro Señor Jesucristo es de permanecer en justicia, permanecer en la voluntad de Dios, permanecer en la Torá, permanecer en el camino antiguo. Esa es ahora mi fe. Ya no pertenezco a los cristianos evangélicos protestantes, ahora soy un seguidor de Yeshua HaMashiach. Ahora sigo mi fe en Yeshua HaMashiach desde el entendimiento de la Torá, desde el entendimiento de las raíces hebreas. Ya no creo en un Jesús helenizado, ya no creo en un Jesús grecorromano,
Ya no creo en el Jesús de las iglesias protestantes. Ahora creo en Yeshua HaMashiach, el rabino de Israel, el rabino que dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Él no fue enviado a los gentiles. Aunque no fue enviado a los gentiles, él dijo también: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas a los que le reciben les dio potestad de ser hechos hijos. Es decir, les dio potestad de entrar en pacto, de entrar en la casa de Israel, de ser injertado en Israel, como lo explica el apóstol Pablo, que él tuvo que quitar las ramas que no creyeron para injertar las ramas que por naturaleza no eran del olivo, pero fueron injertadas en el olivo por la fe en Yeshua HaMashiach. Si tú dices: yo no soy de israelita porque yo no nací en Israel, porque yo no soy descendiente de los hijos de Israel, ciertamente te digo, si has creído en Yeshua HaMashiach, por medio de Yeshua HaMashiach eres injertado en Israel, y ahora ya no eres más un gentil, eres un israelita. Por lo tanto, debes de entrar en el pacto de Israel. El pacto de Israel es la Torá. El Señor no vino a abolir la Torá, vino a enseñarnos a cumplir Torá. Dios les bendiga. Y ahora digo Shalom, que es la forma en que el pueblo nos identificamos y nos saludamos. Shalom, Baruch Hashem, Baruch Yeshua HaMashiach, Hamelech. Dios les bendiga a todos.